pasada que inició la doctora y vamos a finalizar el tema de la clase pasada y después vamos a dar el tema del día de hoy. Si nosotros recordamos, la clase pasada empezamos con uno de los tejidos fundamentales, que era el tejido epitelial. Eran 4 los tejidos fundamentales, ¿se acuerdan? Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Hoy vamos a terminar de desarrollar lo que es tejido epitelial y vamos a dar otro tejido fundamental, que es el tejido conectivo. Aquí hemos visto que tejido epitelial se caracterizaba porque asienta sobre una membrana basal. Son células que se disponen una al lado de otra, de la misma estirpe, y que asientan sobre una membrana basal. Esa es la característica del tejido epitelial. La clase pasada vimos que cuando estas células tienen una sola hilerita, vamos a decir que el epitelio es simple. Hoy vamos a ver epitelios estratificados. Cuando yo digo estratificados, tengo que pensar que el epitelio tiene varias capas celulares, varias capas apilares. Y vamos a clasificarlos y nombrarlos de acuerdo a las características que posean la última capa o la capa más superficial del epitelio. Y entonces el epitelio va a ser estratificado porque va a tener muchas capas. Y va a ser plano porque la última capa celular tiene células planas. Va a ser epitelio cúbico estratificado cuando la última capa celular tiene células cúbicas, y va a ser epitelio cilíndrico estratificado cuando la última capa de células es cilíndrica. Y después también vamos a tener epitelio que lo llamamos epitelio de transición, que ahora vamos a ver a qué nos referimos. Además, dentro de los epitelios planos estratificados, vamos a ver que las células producen queratina, pero no todos los epitelios estratificados producen queratina. Y entonces tenemos una segunda clasificación que es de acuerdo a si sus células producen o no queratina. Y entonces vamos a tener un epitelio que es plano estratificado queratinizado, con células productoras de queratina, un epitelio plano estratificado paraqueratinizado y un epitelio no queratinizado, un plano estratificado no queratinizado. Vamos a ir viendo ahora cada uno de ellos. Si nosotros tomamos a cada uno de estos epitelios desde la profundidad hacia la superficie, la primer capa de células, que generalmente son células cúbicas o cilíndricas que se apoyan sobre la membrana basal, va a constituir la capa basal. Por encima de estas células vamos a tener 2 o 3 capas de células poliédricas con algunas pequeñas prolongaciones que constituyen la capa germinativa o espinosa. Después tenemos una tercera capa por encima, hablando desde la profundidad hacia la superficie. Una capa de células que se van aplanando, que se van aguzando, que es la capa granulosa. ¿Por qué se llama también granulosa? Porque estas células se llenan de gránulos citoplasmáticos, que es lo que después va a dar origen a la queratina. Por encima de la capa granulosa tenemos una capa lúcida, donde las células se van aplanando aún más y en algunas ocasiones se puede ver su contenido celular, es decir, su núcleo y algunos organoides citoplasmáticos. Y por último tenemos la capa córnea, donde ya las células son completamente aplanadas, perdieron su núcleo, perdieron sus organoides citoplasmáticos y estas quedan llenas de queratina. En la boca
¿Dónde vamos a encontrar este tipo de epitelios? En la lengua. Y va a tener una función de barrera y de protección. Vamos a mirar un poquito unas imágenes. Fíjense que del lado izquierdo de la pantalla tienen un dibujo esquemático y del lado derecho de la pantalla podemos visualizar un corte histológico visto a la microscopía óptica. Fíjense cómo en el corte histológico, a ver si me permite poner un punterito, les coloco y les muestro, no. A ver, vamos de nuevo. Silencien sus micrófonos, chicos. La primer capita que asienta sobre la membrana basal es la que vemos en la base, en relación a la membrana basal. Y fíjense, el ancho del epitelio, nosotros podemos distinguir todas estas capas que fuimos nombrando. La capita más oscura en la profundidad es el estrato basal. Por encima se encuentran 2 o 3 capas de células un poco más claras, poliédricas, que es el estrato espinoso. Por encima del espinoso vamos a encontrar de 1 a 2 capitas de células con gránulos citoplasmáticos, que es el estrato granuloso. Y después tenemos, que nos muestra acá en el esquema, una línea de células planas con núcleos pignóticos, que es el estrato lúcido. Y por último, células completamente cargadas de queratina sin componentes celulares, es decir, que ya perdieron el núcleo y ya perdieron todo lo que es organoides citoplasmáticos, que es el estrato córneo. Después vemos el otro tipo de epitelio plano estratificado, que era el paraqueratinizado. Como ustedes pueden ver, disminuyen las capas. ¿Sí? ¿Alguien me habló? ¿Hola? ¿Se me escucha, chicos? Sí, profe, nadie le habló. Muy bien, se la escucha. Entonces, a este estrato, el epitelio plano estratificado paraqueratinizado va a tener menos capas que la que nosotros veíamos en el epitelio anterior, el queratinizado, que teníamos una capa grande superficial de queratina. Eso es necesario para producir ese efecto de protección que tienen esos tipos de epitelio. En el caso del epitelio plano estratificado paraqueratinizado, también yendo desde la profundidad hacia la superficie, tenemos una capa de células que pueden ser cúbicas o cilíndricas. ¿Y por qué hablo de una sola capa cuando yo me refiero a la capa basal? Porque es una sola hilerita de células la que puede apoyarse sobre la membrana basal. Entonces, esta capa más profunda de células que pueden ser cúbicas o cilíndricas, denominada capa basal, va a estar constituida por una sola hilerita de células. Por encima de estas células vamos a encontrar nuevamente una capa espinosa con células poliédricas que puede tener hasta 2 o 3 capas de células. Por encima de ella, una capa poco desarrollada de 1 o 2 hileras con células llenas de gránulos citoplasmáticos que se van aplanando, que es la capa granulosa. Y por último, hablamos de una capa córnea, donde si bien las células tienen su citoplasma con queratina, no alcanzan a perder sus componentes celulares. Es decir, van a tener un núcleo chiquitito, pignótico, y sus organoides ya van a estar poco desarrollados a ese nivel. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de epitelios estratificados, las células de la capa basal de alguna manera van a llegar a la superficie. Son células que van avanzando hacia la superficie y entonces van adquiriendo esas diferentes características.
¿Dónde vemos nosotros epitelio plano estratificado paraqueratinizado? En la boca, en encía. Acá tenemos el dibujito esquemático a la izquierda de la pantalla y a la derecha podemos ver un preparado histológico. Fíjense cómo este preparado histológico tiene mucho menos volumen que el que nosotros veíamos en el preparado de epitelio plano estratificado queratinizado. Una característica que presenta es que va a presentar unas invaginaciones y evaginaciones ese epitelio hacia el conectivo subyacente. Esas invaginaciones se llaman clavas epiteliales y es característico del epitelio de la encía. Vamos a poder distinguir en él, fíjense. ¿Presenta aquí ¿Cómo? que presenta una característica? Sí. El epitelio se imagina hacia el tejido conectivo, y lo hace a través de unas estructuras que nosotros conocemos como clavas epiteliales. Papilas y clavas epiteliales. ¿Seguimos? Fíjense que si nosotros miramos el preparado histológico, ese preparado nos permite ver una primer capita desde la profundidad hacia la superficie, una primer capita de la capa basal del epitelio, en la que se pueden distinguir claramente en este preparado que nosotros tenemos ahí, que son células cilíndricas. ¿Por qué? Por la característica de sus núcleos. Después tenemos por encima de ellas 2 o 3 capas de células poliédricas que constituyen el estrato espinoso. Por encima 1 o 2 capitas de células con gránulos citoplasmáticos que constituyen la capa granulosa, y en la superficie células ya aplanaditas con núcleos muy chiquititos, fíjense que apenas se ven los núcleos en la superficie, y que constituyen la capa córnea. Y después teníamos dentro de los epitelios estratificados planos, al no queratinizado. ¿Qué característica va a presentar este epitelio no queratinizado? No va a tener las capas superficiales de queratina, no va a tener esa capa ancha de queratina en la superficie. Vamos a distinguir en él 3 capas solamente, una capa basal o profunda, que como venimos diciendo son de células cúbicas o cilíndricas, una capa intermedia de células poliédricas que puede tener más o menos entre 2 o 3 hileras de células poliédricas, y una capa superficial de células aplanadas, por eso es epitelio plano estratificado, con células abusadas y núcleos abusados, que constituyen las últimas 2 o 3 capitas del epitelio. Este tipo de epitelio vamos a encontrar en cuello uterino. Fíjense la imagen, qué diferente que es a la que nosotros vemos en los epitelios queratinizados. Tenemos en la profundidad una capa de células cilíndricas, por encima tenemos cuántas capas de células poliédricas, que es un estrato intermedio, y hacia la superficie tenemos células aplanadas con núcleos pequeñitos. Acuérdense siempre que las células que se aproximan a la superficie son células ya en vías de descamación y entonces pierden su contenido celular. Van perdiendo, los núcleos se van haciendo chiquititos porque son células ya con escasa actividad, y los organoides también se vuelven pequeños. Eso es lo que respecta a los epitelios planos estratificados. Después también habíamos dicho que había epitelios cúbicos estratificados y cilíndricos estratificados. Los cúbicos estratificados generalmente van a presentar solamente 2 capas de células cúbicas, y son epitelios típicos. Ahora vamos a ver cuando veamos epitelio glandular,
vamos a ver este tipo de epitelios es muy común en el epitelio glandular. Como les vengo diciendo, son epitelios que revisten y que en algunas ocasiones se van a convertir, digamos, en células secretoras y secretan un producto. Por último, dentro de los epitelios estratificados teníamos a los cilíndricos. Generalmente los epitelios cilíndricos poseen aproximadamente entre 2 y 3 hileras de células, en donde las que asientan sobre la membrana basal son células generalmente cúbicas y las que se encuentran en la capa superior y superficial son células cilíndricas. Este tipo de epitelio lo vamos a observar en la uretra masculina y generalmente, como todos los epitelios, tienen una función protectora. Por último, habíamos dicho que el epitelio, había un epitelio denominado epitelio de transición. Al igual que el plano no queratinizado, va a poseer 3 capas, una capa profunda de células basales, con células cúbicas o cilíndricas, una capa intermedia de varias hileritas de células poliédricas y una capa superficial que, de acuerdo al estado en el que se encuentre, pueden ser células aplanadas o pueden ser células cilíndricas. Por eso nosotros hablamos de un epitelio de transición. Hay veces que nosotros, justo en el momento de la observación, el epitelio estaba dilatado y entonces esto hace que las células de la superficie se aplanen, y en otros momentos observamos el mismo sitio y las células están contraídas y entonces son células cilíndricas. ¿Dónde vemos este tipo de epitelio de transición? En las vías urinarias. Va a tener una función de barrera, protectora, como les vengo diciendo, todos los tejidos epiteliales lo poseen. De esta manera nosotros pudimos ver la clase anterior lo que eran epitelios simples. Hoy vimos los que son epitelios estratificados. Y vamos a ver otro tipo también de tejido epitelial, que es el glandular. ¿Por qué nosotros hablamos de un epitelio glandular? Porque las glándulas se producen durante la vida intrauterina, durante la formación del feto, por una invaginación de las células del revestimiento, que son las células epiteliales. Esas células se van a invaginar hacia la profundidad del tejido conectivo y algunas de estas células van a constituir lo que nosotros conocemos como las glándulas. Estas glándulas, algunas tienen relación con el exterior y otras quedan sumergidas en la profundidad del tejido conectivo y son glándulas que su producto de secreción se vierte hacia el torrente sanguíneo. Pero vamos a conceptualizar un poquito qué es el tejido glandular. El tejido glandular es un conjunto organizado de células que funcionan de manera colectiva. ¿Por qué funcionan de manera colectiva? Porque tienen que producir un producto de secreción. Entonces, decimos que las glándulas son células o cúmulos de células cuya función es la secreción. ¿Qué es la secreción? Es un producto elaborado por estas células o conjunto de células, que transforman el contenido de bajo peso molecular en un producto específico. Por ejemplo, nosotros en la boca tenemos 3 glándulas, las glándulas salivales, cuya producción específica es la de producir saliva. Ahora vamos a ver qué características tienen las glándulas. Cuando las glándulas vierten ese producto de secreción hacia el exterior a través de un sistema de conductos, se denominan glándulas exócrinas. Mientras que cuando las glándulas no tienen contacto con el exterior, que eran estas glándulas que yo les digo que quedan en la profundidad del tejido conectivo,
tienen un producto de secreción, pero que se sintetiza directamente al torrente sanguíneo. Generalmente son hormonas, por ejemplo. Fíjense que acá tenemos una larga clasificación de las glándulas. Y vamos a ver que las glándulas se pueden clasificar de acuerdo a el número de células. Ahora vamos a ir viendo, esta es una clasificación general y ahora vamos a ir viendo cada uno de estos ítems, cómo se ve en los preparados histológicos. Pero tenemos que saber que las glándulas, según el número de células, se pueden clasificar en glándulas unicelulares, cuando hay una sola célula secretora, por ejemplo, en el epitelio pseudoestratificado, que nosotros veíamos las células caliciformes, es una célula cada tanto en el epitelio que secreta, que son las células caliciformes. Y después teníamos a las glándulas multicelulares, que la mayoría de las glándulas que nosotros tenemos en nuestro organismo son glándulas multicelulares. Según el sistema ductal, estas glándulas pueden ser con un sistema ductal simple o un sistema ductal compuesto. Según la porción secretora, vamos a tener que esta porción terminal o secretora puede ser tubular, acinar o alveolar. Según la naturaleza de la secreción, las glándulas pueden producir una secreción mucosa, una secreción serosa o una combinación de las dos, y en ese caso nosotros hablamos de una secreción mixta. Es el típico de las glándulas salivales submaxilares sublinguales. Y según el mecanismo de secreción, tenemos que puede ser por un mecanismo merocrino, por un mecanismo apócrino o por un mecanismo holocrino. Ahora vamos a ver qué es cada uno de estas cosas. Este es un cuadrito que sintetiza a las glándulas exócrinas y endocrinas. Fíjense que las glándulas exócrinas endocrinas, es simple, vierten su producto al torrente sanguíneo. No necesitamos ni un sistema ductal, ni nada de lo que necesitan las glándulas exócrinas para que ese producto que ellas generan llegue a el exterior. Entonces, todo ese cuadrito es una síntesis de lo que nosotros vimos en la clasificación anterior. Vamos a ir viendo punto por punto ahora. Habíamos dicho que según el número de células, las glándulas podían ser unicelulares o multicelulares. Unicelulares cuando tenemos una sola célula en un epitelio, por ejemplo, que secreta su contenido al exterior. El ejemplo más típico son las células caliciformes. Y las glándulas multicelulares son la mayoría de las glándulas que poseen un montón de células, un cúmulo de células que se organizan para generar un producto común. En el caso, como les decía anteriormente, a las glándulas salivales, el producto común que generan estos cúmulos de células es la saliva. Después teníamos que, de acuerdo a, y ya hablando de glándulas multicelulares, porque las glándulas unicelulares directamente vierten su contenido en la superficie del epitelio donde se encuentran, como las caliciformes. En cambio, las glándulas multicelulares necesitan para poder secretar ese producto un sistema ductal. Este sistema ductal puede ser simple o puede ser compuesto. A su vez, de acuerdo a la porción secretora o adenómero, ahora vamos a ver a lo último que es el adenómero, puede ser tubular, alveolar, acinar, glomerular o sacular. Estas dos clasificaciones, por supuesto que pueden estar combinadas, porque en una glándula multicelular tenemos estas dos porciones. Tenemos por un lado una porción secretora
Y por otro lado tenemos un conducto excretor que es el conducto que a mí me va a llevar hacia el exterior lo que produce mi porción secretora. Entonces, estas dos clasificaciones, la de acuerdo a el tipo de conducto excretor y de acuerdo a la porción secretora o adenómero, se pueden combinar. Y ahora vamos a ver cómo se pueden combinar. Por un lado tenemos, fíjense acá, una glándula exócrina, porque tiene un conducto para eliminar su producto de secreción. Este conducto es simple porque es uno solito, es un solo conducto a través del cual se elimina ese producto de secreción, y la porción secretora es de forma tubular. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de preparado histológico, sabemos que es una glándula exócrina, sí, porque tiene un conducto que excreta su contenido hacia el exterior. Sabemos que es simple, sí, también porque tiene un solo conducto excretor. Y sabemos que es tubular porque al observar la porción secretora de la célula es de forma tubular. El ejemplo o donde vamos a encontrar este tipo de glándulas en las criptas de Lieberkühn en el tubo digestivo. Después tenemos este otro tipo de glándula. Si nosotros observamos el esquema, vamos a ver que es una glándula exocrina, sí, porque tiene un conducto que tiene contacto con el epitelio de la superficie, tiene contacto con la superficie. Este conducto es simple, sí, también es un solo conducto el que a mí me va a llevar mi producto de secreción. Y por último, si miramos nosotros la porción secretora de mi glándula, vamos a ver que es tubular, enrollada o glomerular. Se hace como un rulito en el extremo de la glándula y eso a mí me da esa característica de tubular enrollada. Acá tenemos otro tipo de glándulas que son las glándulas. Vemos el dibujo, vemos el esquema, son glándulas exócrinas, sí, también son glándulas exócrinas porque tiene su contenido, sus conductos, contacto con el exterior. Es simple porque tiene un solo conducto en contacto con el exterior y la parte secretora es tubular ramificada. Hace como 3 ramitos, entonces nosotros podemos decir que es ramificada. Este tipo de glándula la vamos a encontrar en las glándulas del píloro. Después teníamos a este tipo de glándula, que son glándulas intraepiteliales generalmente, son glándulas exócrinas simples acinares. Simple porque tiene un solo conducto excretor y acinar porque la forma de su porción secretora es en forma de acino. Acá tenemos otra glándula exócrina simple, pero a diferencia de las otras, es ramificada alveolar. Es alveolar porque es más gordita la parte secretora, hace como unos rulos, pero gorditos la parte secretora. Y ahora fíjense que este tipo de glándula también es exócrina porque vierte contenido al exterior, pero va a tener un sistema ductal compuesto. Fíjense que cada uno de los ramitos de porción secretora se acompaña de un conducto excretor. Y entonces vamos a decir que es una glándula exócrina compuesta porque tiene varios conductitos que vierten su contenido a ese último conducto único, es ramificada, porque tiene varias ramitas, y es tubular, porque en cada una de esas ramitas la terminación o el extremo secretor es tubular. Este tipo de glándulas la vamos a encontrar en
glándulas de Bowner. Y por Disculpe, último, profe, perdón. sí, ¿Puede volver en la imagen de atrás, por favor? No alcancé a notar, alveolar, creo que era. Exócrina simple alveolar, algo así. Ah, no, no era simple. acá, glándula exócrina simple ramificada alveolar. Sí, un ratito, si me deja, se me cuelga mucho el celo. Entro y se me Sí, sale. Ahí está, profe, ahí está. gracias. Las imágenes Bueno. quería. Teníamos las exócrinas compuestas ramificadas tubulares. Y por último, tenemos la estructura de las glándulas con las que nosotros más vamos a tener contacto, que son las glándulas salivales. Fíjense qué compleja que es la estructura de nuestras glándulas salivales, justo con las que nosotros más relación vamos a tener. Son glándulas exócrinas, por supuesto, porque vierten su contenido a la cavidad bucal, que es la saliva. También es compuesta porque fíjense que cada uno de esos ramilletes tiene un conducto excretor, que terminan en un único conducto, pero que cada uno de los ramilletes a su vez tiene un conducto excretor. Entonces es compuesta. Es tubular acinar o tubular alveolar, por la forma que tiene esta terminal secretora. Ahora vamos a ver cómo está constituida cada una de las glándulas, constituida esa unidad fisiológica de cada una de las glándulas. Profe, Sí, una pregunta. sí, cómo no. Entonces, ¿las glándulas son compuestas cuando tienen un conducto excretor? Son compuestas de acuerdo a si tienen uno o varios conductos excretores. Por eso en todas las anteriores nosotros decíamos que eran simples. Porque si vos mirás el dibujo tiene un solo conducto excretor, no hay ramificaciones. Entonces decimos que es glándula exócrina simple porque tiene un solo conducto excretor. Y de acuerdo a su porción secretora, ahora vas a entender mejor cuando yo te explique la unidad fisiológica de las glándulas. Esta unidad secretora o adenómero que poseen las glándulas puede adquirir diferentes formas. En este caso, esta imagen que estás viendo de glándula sebácea, esa porción secretora, que es la que en el dibujo esquemático vos tenés coloreado de rosa claro, es ramificada o alveolar. Entonces, como yo les decía al principio, en la clasificación, ustedes tienen una clasificación que es de acuerdo al conducto excretor y otra clasificación que es de acuerdo a la porción secretora. De acuerdo al conducto excretor, podía ser simple o compuesta. Simple cuando tiene un solo conducto excretor y compuesta cuando tiene varios conductos excretores. Y después, de acuerdo a su porción secretora, que es lo que vos ves como enruladito en el extremo, como una florcita que cuelga en el extremo, podían ser alveolar, tubular, tienen una serie de clasificaciones, pero eso es de acuerdo a su porción secretora. Si nosotros combinamos estas dos cosas que debemos combinar, porque no es que la glándula tenga solamente una porción secretora o solamente un sistema de conductos, sino que es una combinación de ambas cosas, tenemos estas diferentes clasificaciones. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Avanzamos entonces. También decíamos que de acuerdo a su producto de secreción, las glándulas se podían clasificar en glándulas mucosas, serosas y mixtas. Y esto va a depender de estos dibujitos que ustedes ven acá, corresponden a las terminales secretoras. En el caso de las glándulas mucosas, son células que van a estar llenas de gotas de mucina, porque eso es el material que segregan. Y presentan un aspecto claro
y vacuolado, tienen esa formita como de una vacuola. El núcleo suele estar generalmente aplanado. Fíjense cómo el núcleo está desplazado hacia el polo apical de las células y está aplanadito. Y lo que nosotros vemos en el centro, en la parte central es en la parte apical de la célula y es donde se vierte el producto de secreción. Si nosotros observamos el dibujito del medio, vemos a una célula exocrina de secreción serosa. ¿Qué características van a tener estas terminales secretoras? El citoplasma de las células es muy basófilo y va a presentar, no se ve tanto en el dibujo esquemático, sino que se ve más a nivel del preparado histológico, una parte apical más clara, eosinófila. El núcleo es redondeado, no está tan desplazado como en las de secreción mucosas y también van a ser células llenas de gránulos de secreción en su interior. Por último, tenemos a las células de secreción, las glándulas de secreción mixta, que es una combinación de las dos anteriores. Fíjense cómo se combina un acino mucoso con un acino seroso. ¿Cómo se va a hacer esta combinación? Generalmente la mayor parte la representan o está representado por los acinos mucosos. Generalmente eso los vamos a encontrar enteros a los acinos, con las características que ya vimos. Los núcleos aplanados y desplazados hacia el polo apical y el resto de la célula llena de gránulos de mucina. Y hacia el extremo de este acino vamos a encontrar en forma de media luna una mitad de acino seroso con las características que vimos de los acinos serosos, que son células muy basófilas, con núcleos redondeados, ligeramente desplazados hacia el polo basal de la célula y con gránulos citoplasmáticos. Este tipo de glándulas produce una secreción mixta que es seromucosa, ¿no? O mucoserosa, depende de cómo se dé la combinación de los dos acinos, pero es una secreción netamente mixta. Ahora, de acuerdo a el mecanismo de secreción, vamos a poder clasificar las glándulas en glándulas apócrinas, holocrinas y merocrinas. ¿Cuáles son las glándulas apócrinas? Son aquellas que al generar su producto secreción se eliminan con parte de la célula, o sea, generan el producto de secreción dentro de cada una de las células y cuando estas vacuolas o este producto de secreción va a ser eliminado de la célula, involucra parte de la misma, se desprende con el polo apical de la célula. El ejemplo de este tipo de secreción son las glándulas mamarias. Después teníamos a aquellas glándulas cuyo mecanismo de secreción es holócrino. Cuando yo digo holócrino es cuando el producto de secreción se elimina con la célula que lo produce. Se elimina producto y célula. Y las merocrinas son aquellas en las que no hay ninguna pérdida de la parte de la célula, sino que la célula produce su producto de secreción y es eliminado a través de su polo apical. Este es el ejemplo de las glándulas salivales. Ahora vamos a mirar un esquemita que muestra más claro esta clasificación. Fíjense ahí, las glándulas apócrimas, o cuyo mecanismo de secreción es apócrimo, producen todo su producto dentro de la célula y cuando este producto va a ser eliminado o va a ser secretado, lo hace con
una porción apical de la célula, con parte del citoplasma de la célula. Como les dije anteriormente, es el ejemplo de las glándulas sudoríparas. Después tenemos células holócrinas, que estas células son células que desarrollan toda su producción dentro de ellas y que al momento de secretar, se secreta con célula y todo. Se pierde célula y producto. Este es el ejemplo de las glándulas sebáceas de la piel. Y por último tenemos a las glándulas cuyo mecanismo de secreción es merocrino, que son glándulas que producen su elemento a secretar dentro de ellas y que se eliminan por mecanismos celulares sin perder nada de la estructura. El ejemplo son las glándulas salivales. Acá les da la glándula parótida, pero todas las glándulas salivales tienen un mecanismo de secreción merocrino. Y por último vamos a ver esto que le decía que era la unidad fisiológica del parénquima glandular, para que ustedes entiendan más o menos esto que veíamos de, por un lado hablábamos de sistema ductal, por otro lado hablábamos de extremo secretor, pero es toda una sola estructura. Esa unidad fisiológica de la glándula o funcional de la glándula, como le dice acá, se denomina cialona. La cialona va a estar constituida por un lado, por el adenómero, que el adenómero no es más que esos acinos que nosotros veíamos, mucosos, serosos y mixtos. Fíjense que si nosotros trasladamos ese dibujito que veíamos en el tipo de secreción y lo colocamos en el extremo de la cialona, son los acinos. Esa porción secretora de la unidad funcional de la cialona se denomina adenómero. Este adenómero, como les dije, puede ser seroso, mucoso o mixto de acuerdo a las células que lo componen y el tipo de secreción que produce. Pero esta secreción tiene que salir por algún lado, porque estábamos hablando de células exócrinas que vierten su contenido al exterior y lo hacen a través de un sistema ductal. Este sistema ductal va a estar constituido por varios conductos que lo que hacen es ir aumentando el calibre del conducto excretor hasta llegar a la superficie. Y entonces vamos a tener que el primer tramo de este conducto, que se denomina conducto intercalar, va a estar constituido por un epitelio de células cúbicas. Después tenemos un segundo tramo, que es el conducto estriado, que va a estar constituido por células ya un poco más altas y se constituye un epitelio cilíndrico simple. Y en el último tramo hay un engrosamiento del conducto y es lo que denominamos conducto excretor, donde nosotros vamos a encontrar ya un epitelio estratificado. Fíjense que si ustedes observan la cialona, en el último tramo de ese conducto ya no tenemos una sola hilerita de células, sino que ya son varias hileras de células apiladas, y entonces tenemos que el revestimiento es estratificado, varias hileras de células. A esa porción ductal la denominamos conducto excretor. Todas las células que pertenecen a este sistema ductal no son células secretoras, son epitelios simples o estratificados que revisten la pared del conducto excretor. Solamente tiene una porción secretora la cialona, que es el adenómero, que es donde va a estar la porción acinar, que puede ser seroso, mucoso o mixto. Ahí tenemos otra vez la explicación de lo que es los dos conductitos, el adenómero, que es la porción secretora de
de la cialona, y el sistema ductal, que está constituido por los tres tipos de conductos intercalar en el primer tramo, con epitelio cúbico simple, conducto estriado en el tramo siguiente, que se caracteriza por ser un epitelio cilíndrico simple, y en el último tramo, el conducto excretor, que va a tener un epitelio estratificado, porque ya se produce un cúmulo de células, se apilan las células y convierten a este tramo del conducto en un revestimiento estratificado. Esto es importante que sepan porque es la unión de todo lo que nosotros vimos anteriormente del epitelio glandular. Es la unidad fisiológica funcional de las glándulas. ¿Alguna preguntita? Hola, No, profe. No, doctora. ¿te durmieron? Profe, ¿cuándo nos van a dar el primer parcial? Y en el cronograma publicado, nosotros ya tienen ustedes la fecha de todos los parciales. El 16 de mayo. En mayo. Dale, profe, gracias. Claro, sí. Ustedes igual tienen un encuentro presencial con nosotros antes de ese primer parcial. ¿Alguna preguntita de epitelios estratificados, o sea, de tejido epitelial y glandular? No, profe. Y lo que no me acuerdo fue lo de la cialona. ¿Qué parte no entendí? Pero no, en realidad para saber más o menos qué explicarte. ¿Valeria es la que habló? No, yo soy, profe, no entendí, o sea, no. Tengo el libro y todo, pero no. No. Bueno, fíjate, cada una de las glándulas exócrinas, que son las glándulas que vierten su contenido al exterior, porque toda esta clasificación grande que nosotros vimos son de glándulas exócrinas. Las endócrinas son mucho más simples y producen, por ejemplo, hormonas que van directamente al torrente sanguíneo. No necesitan de todo este sistema de secreción. Cada una de las glándulas va a tener esa unidad funcional que se denomina cialona. La cialona va a estar constituida por dos componentes, digamos. Una porción secretora, que es la que nosotros veíamos como redondito en un extremo. Tengo encima puntero acá en mi teléfono como para mostrarle. La porción secretora es lo que nosotros estudiamos como acinos mucosos, serosos y mixtos. Es la parte donde se secreta el producto de la glándula. Solamente en esa parte hay secreción, en el adenómero. Entonces, de acuerdo a la secreción que tenga esa glándula, ese adenómero va a ser seroso, mucoso o mixto. ¿Estamos hasta ahí? Después, para llevar ese producto de secreción al exterior, nosotros hablamos de un sistema de conductos, un sistema ductal. Ese sistema ductal lo que hace es llevar lo que produce el adenómero hacia afuera. Por ejemplo, en el caso de las glándulas salivales, llevar la saliva que produce las glándulas hacia la cavidad bucal. Todo ese trayecto por donde va la saliva es un conducto que va a estar revestido por epitelio. Acordate que el epitelio es un tejido de revestimiento, que va a estar revistiendo cavidades o el exterior de nosotros. En este caso está revistiendo la luz o revistiendo al conducto. Ese sistema ductal está constituido por tres tramos. El primer tramo, que es el de conductos intercalares, es el que está juntito al adenómero. Y ese primer tramo es de epitelio cúbico simple.
Después es como que se va ensanchando el epitelio, o sea, se va haciendo más gordito el epitelio y entonces tenemos un tramo de conductos estriados que es de epitelios simples, cilíndricos simples. Y en la parte terminal, en el extremo excretor del conducto, este conducto se tiene que engrosar para que no se rompa. Acuérdense que cada vez que nosotros nos acercamos hacia el exterior, todos los epitelios que nosotros vimos estratificados son epitelios que están en relación con el exterior, tienen que ser más resistentes. Entonces, ese tramo del conducto se vuelve estratificado. Y a eso nosotros denominamos, a esa porción denominamos conducto excretor, donde ya tenemos un epitelio estratificado, se engrosa, se vuelve más ancho. ¿Se entendió más o menos la parte de la hialónica? Sí, profe, re bien, gracias. No, por favor. Bueno, chicos, ahora tenemos que ver también lo que es tejido conectivo. Yo les propongo, si quieren, descansamos unos 5 o 10 minutitos y sin salir, descansamos un poquito acá en la sala. Yo preparo el Power de tejido conectivo y entonces podemos ver también hoy tejido ¿Profe? conectivo. ¿Sí? Bueno, profe, Este Power no Bueno, está en el profe. aula, ¿no? Lo vamos a subir ahora, sí. Bueno, gracias. Hoy que terminamos de subir este Power, no se subió la semana anterior porque todavía no habíamos terminado el tema. A lo mejor mañana, porque hoy no están dando el aula virtual, el Moodle. Así que si intentan entrar, seguramente que no van a poder porque están en tareas de mantenimiento los de UNE virtual. Recién Sí, más o profe, menos yo pude entrar. A mí me Yo dejó pude entrar, ingresar. profe. a lo mejor entraste en un ratito que justo todavía no había empezado el mantenimiento, pero nos informaron y ustedes también le habrán Creo que informado es en a cuanto partir de las 11, profe, el mantenimiento. volvamos a trabajar todo acá en el